estamos haciendo match de colores aquí en la sala de Laura Acuña. No nos llamamos, se los puedo prometer, pero es que hoy tengo a un amigo de la casa, un amigo de hace años y años y años, que me ha hecho la dedicatoria más linda del mundo mundial, les quiero decir. Nadie se le ha acercado en todos estos años, desde el 2009. Para que vean ustedes. Un fuerte aplauso para Daniel Calderón. Para la mujer más linda de Colombia, Laura Acuña. 2009, ese saludo, Dani, todavía te preguntan por eso. Yo no he encontrado otra forma para empezar esta entrevista que con ese saludo, la verdad. Muy contento, muy feliz de estar aquí contigo. Y han pasado muchos años, como lo veníamos conversando. Sí, no hay entrevista que yo no haga que no me pregunten que por qué yo hice ese saludo. Dani, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes? ¿Qué te dicen? Bueno, esa es una. Bueno, que por qué te tiré el saludo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Sí, otra es que es lo más difícil Dani, de pero ser vamos cantante. a contestarlas aquí en la sala. ¿Por qué yo? Porque la verdad, tú eres la mujer más linda de Colombia para verlas aquí en la pantalla, la que entrevista, la que está en tantos años, la que lleva toda una vida en la industria y sigue así, hermosa. Vigente, no se me notan los 50. Hombre. Eso es una maravilla, la verdad. Tomen mucha agua y duerman bastante. Dani, la otra pregunta que te hacen con respecto a ese saludo es, ¿cuánto te pagué por eso? ¿La gente paga por esos saludos? ¿O pagaban en alguna época? Bueno, yo a ti tú no me pagaste nada, es cierto. De ningún tipo, o sea, no le pagué de ninguna manera. Ni en especie, ni en nada, no, lo de nosotros es amistad, lo de nosotros se dio en una fiesta que en paz descanse J. Mario y ahí yo... Todavía nos debes unas toallas, vamos a contar esa historia. Pero sí la gente pagaba o la gente les dice a ustedes, oiga, ¿le pago tanto por un saludo? Sí, hay personas que están interesadas en este tipo Eso es otra línea de de dedicatorias. negocio. Sí, porque pues hay personas que de pronto tienen el poder adquisitivo de contratar una orquesta, una banda para sus fiestas, entonces pues ahí entramos en confianza. Y esa persona nos dice, bueno, yo quiero que tú saludes a mi hija, a mi esposa o a mí, y pues bueno, y nosotros le decimos, sí, está bien, yo te saludo y pues ya mi papá es el que se encarga de esas negociaciones. De administrar esos saludos. Exactamente, y bueno, esto es una pauta y tú sabes, tú vas a salir aquí, entonces nosotros necesitamos que la canción suene, entonces necesitamos un apoyo. Okay. Entonces pues es como muy normal ahorita. Y les vamos a contar la historia de cómo nos conocimos con Daniel. Yo conocí primero a su papá, que es Iván Andrés Calderón, y a Iván lo conocimos porque, bueno, lo entrevistamos muchas veces en Muy Buenos Días, y porque es un gran productor en nuestro país. A mí me ha encantado la música toda la vida, no para dedicarme a eso, pero sí, soy melómana, hago todo con música, la música en mi vida es súper importante. Y entonces Daniel fue a Muy Buenos Días, ahí empezó todo. Entonces lo entrevistamos cuando eran Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Y qué pasó, Dani? No, hubo muy buena química, yo no conocía a Laura. Me llega el comentario y Laura me dice, Dani, me encantan tus canciones, yo me las sé, Aventura, que esto, que lo otro. Entonces, por otro lado, a mí me llegaba el comentario, no, mira que Laura Acuña le encanta tu música y ella siempre nos dice. Y yo, pero qué chévere, ya, yo estaba encantado y por eso fue que yo me animé a decirte, Laura, ¿a ti te gustaría que yo te saludara en una canción? Sí. Porque, no sé, hay personas que de pronto no les gusta, hay personas que de pronto no, a mí no me gusta que me nombres, no quiero que me calientes, cosas así. Pero en ese momento él no me dijo qué era lo que iba a decir, él me dijo, te voy a saludar en una canción, pare de contar, yo no sabía qué era lo que ibas a decir. Y tampoco sabía que era Yo Te Vi, que era una canción que se iba a convertir en el éxito más grande hasta el momento que tenemos, entonces pues no, fue algo muy bonito, fue química real, fue algo que se dio naturalmente. En esa entrevista de Muy Buenos Días salieron varias cositas, entonces la piscifiesta de la que habla tanto Daniel es que Jota cumplía años muy cerca a esa entrevista. Y entonces Jota era una persona a la que no le gustaba celebrar el cumpleaños, tengo que decirlo. Él siempre mantenía su cumpleaños como en bajo perfil, pero como era yo experta en llevarle la contraria, entonces le dije, no, sí, vamos a celebrar, y con Ned, que es su esposa, obviamente armamos una rumba, mejor dicho, invitamos a Daniel Calderón y a los Gigantes a una piscifiesta. Y
por alguna razón, yo no sé qué fue lo que pasó, todos terminamos en la piscina. ¿Por qué fue? No sé por qué. ¿Por qué va a ser? No, pero no sé qué fue lo que motivó la situación. Y entonces Daniel y los gigantes se llevaron un montón de toallas que nunca devolvieron. Entonces, nos debes un montón de toallas todavía. No, es que la cosa fue que la fiesta se puso tan buena que un momento antes de irnos, yo ya había terminado y no, que se formó y cuando yo sentí un empujón y yo estaba en la piscina. Yo no iba preparado para nada de esas cosas, yo no llevaba ropa de cambio Sí, exacto. y toda mi ropa quedó totalmente mojada y yo me fui en toalla, yo me fui todo el camino en toalla desde Girardot hasta Bogotá. Y yo con ese frío, yo con mi ropa mojada y, bueno, y después Jota reclamándome las toallas. Todavía no llegaron, nunca llegaron las toallas, Jota. Yo voy a hacer ese reclamo en este momento. Me haces el favor y me pagas las toallas que todavía me hacen falta. Ay, bueno, ay. Dani, estás aquí porque estamos celebrando 20 años de tu carrera. Uno te ve, Daniel, y uno dice, pero 20 años, ¿en qué momento, Dani? Tú eres muy chiquito todavía. ¿Tú empezaste en la música a los cuántos? Muy joven, muy joven. Yo empecé profesionalmente en la música cuando recién cumplía los 18 años. Entonces, sí, ya hemos caminado bastante, ya han pasado 20 veranos y nada, con muchos sentimientos encontrados. Hoy puedo mirar hacia atrás y con todo lo que ha pasado, bueno y malo, puedo sonreír y puedo mirar todo ese proceso y hoy en día puedo pararme en una tarima y cantar mis canciones y cerrar los ojos y escuchar a la gente cantarlas. Y para mí eso es motivo de satisfacción y es una sensación de consagración muy bonita. ¿Qué ha sido lo malo, Dani, de todos estos años de carrera? ¿Qué recuerdas tú que ha sido maluco, malo, lo que sea? ¿Qué defines como malo? Bueno, de pronto uno a veces, para uno es difícil comprender ciertas cosas y uno a veces piensa, bueno, ¿por qué las cosas son así? Esto es malo, esto es bueno. Entonces de pronto como aprender a los trancazos. A veces de pronto la educación o la forma de aprender las cosas puede ser un poquito más suave para personas que de pronto no están en este mundo como yo, pero pues para mí entrar a los 18 años a un mundo que no conocía y encontrarme con tantas cosas y tantas realidades que uno dice, wow, es que esto es así, esto es así, esto es así. Entonces de pronto un poquito duro esa parte. La otra parte pues es que tú te tienes que sacrificar mucho tu tiempo en familia, sacrificas muchas fechas especiales, hay cosas muy difíciles de hacer, cumplir agendas de artistas son complicadísimos, para los que de pronto no se alcanzan a imaginar, de pronto uno tener una agenda de 3 días seguidos, 4 días y todos los días estás desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y tienes que cantar y al otro día tienes que volver a cantar bien temprano y eso es súper exigente para las cuerdas vocales y todas esas cosas. Entonces son cosas que de pronto la gente no ve. Sí, claro, no se Y da es, uno y es cuenta. fuerte, es fuerte. Los traslados son muy fuertes. La vida de nosotros, pues yo me atrevo a decir que es una vida, es una profesión de alto riesgo, porque estamos todo el tiempo en movimiento, cuando no es un avión, es un carro, cuando no es una lancha, cuando no es en burro, bueno, Lo hasta que donde toque tengamos llegar. que llegar. Y nos ha pasado de todo y entonces hoy en día uno dice, pues en realidad nosotros hemos sido personas que hemos sobrevivido a tantas cosas. ¿Hay alguna anécdota de esos paseos a los que les toca someterse para llegar a algún sitio a cantar que recuerdes mucho? Sí, claro, claro. Estuvimos en un pueblo que se llama Río Bravo, Bolívar. Sí. Y la forma de llegar era llegar en carretera hasta el puerto y ahí coger unos 10, 15 minuticos en una balsa, en una lancha, una bimotor. Y nosotros llegamos, bueno, el pueblo en realidad muy humilde. Hay muchos pueblos que logran pues, reunir el capital para llevar el artista y uno llega y no hay un hotel, no hay cosas. Eso es como en donde casas, ¿o no, Dani? entonces uno llega y se cambia en la casa que le prestaron del amigo del alcalde y tal, todo esto. Y bueno, nos dice el alcalde, no, ustedes pueden terminar tipo 2, 3 de la mañana y coger la balsa y arrancar, que yo también tengo que cogerla porque tengo el vuelo ahorita de Cartagena. Entonces nos da esa confianza de poder salir nosotros en la noche en una lancha. Bueno, el evento fue espectacular y Show salimos salió nosotros corriendo y pues la gente detrás y nosotros en ese afán pues de arrancar y de pronto que evitar el tumulto, nos montamos con la balsa llena, más llena de lo normal. Entonces el camino fue una zozobra, nos empezó a entrar agua y bueno, estando ahí en la orilla ya no hubo forma de sacar el agua y hubo un movimiento brusco de uno de los compañeros, se salió muy rápido, entonces la balsa se hundió. No. La balsa se hundió
y yo escuchaba que decían, al agua, muchachos, todos al agua y naden a la orilla. Y yo dije, y yo en mi mente, yo no puedo creer que se nos haya hundido una lancha, tantas historias que uno escucha, y uno dice, uy, nos Y de hundimos, noche. nos hundimos de noche a las 2:30, 3 de la mañana. No. Y yo empecé a nadar, y yo empecé a pensar fue en mi papá, porque mi papá, de pronto muchas personas no saben, y él nunca habla de estas cosas, pero él no sabe nadar. Mi papá no sabe nadar. Entonces, cuando yo vi que caímos al agua, yo empecé fue a pensar en mi papá. Empecé a pensar en mi papá y yo, puta, mi papá se murió. Mi papá está en el fondo del río intentando, porque yo estaba luchando por mi vida nadando. ¿Y tú sí nadabas? Yo sí sé nadar y sin la experiencia de nadar en un río, yo empecé a nadar en contra de la corriente sin darme cuenta. Entonces yo sentía que no llegaba a la orilla y la ropa pesada, zapatos, correa. Entonces yo en mi reflexión dije, a mí me está hundiendo la misma ropa. Entonces empecé a quitarme la ropa, todo se fue y empecé a nadar y yo sentía que no llegaba a la orilla y llegó un momento en el que a mí se me fueron las fuerzas. Ya, yo sentí la última abrazada y ya te cansaste. Sí, yo dije, no tengo más fuerza, imposible, no llegué a la orilla y hasta aquí llegué. Yo dije, no, hoy fue mi día. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se solucionó todo? Y yo me quedé, yo tragué agua y yo me quedé, yo me fui, y yo dije, hasta aquí fue. Y llorando, porque yo decía, mi papá se fue aquí y yo también me fui aquí. Ay, Dios. Llorando, y yo alcancé a ver una luz. Y recordé las clases que yo tuve de natación a los 10, 11 años, porque yo también estuve como hasta los 10, 11 años sin saber nadar. Y a esa edad yo tomé clases de natación y me acordé que el profesor me enseñó a flotar con la boca hacia arriba y pues al menos uno ahí está respirando. Entonces yo dije, yo por qué no intenté esto en vez de agotar mis fuerzas nadando contra la corriente. Floté y yo ahí dije, wow, pues tuve la capacidad de reaccionar y ahí escuchaba a los compañeros, porque hubo un par de compañeros que estaban todavía en el agua, uno de mis tíos, mi tío Hugo, uno de los percusionistas, Jimar Arco, se tiró al agua a buscarme y a gritarme y a orientarme, a decirme, Daniel, tranquilo, estás cerca de la orilla, nada otro poquito, nada otro poquito. Y yo en esa ansiedad, yo pensaba que ya estaba en la orilla y yo mandaba el pie y no la sentía y yo no, todavía no estoy. Y yo con ese desespero, orando, hasta que llegué a la orilla y yo sentí la orilla y yo salí como, mejor dicho, una vaina impresionante. Me raspé las manos, las rodillas, llorando, mi papá se murió, ¿dónde está mi papá? Mi papá está en el fondo del río. Y no, Daniel, todos los muchachos, Daniel, tranquilo, que el papá alcanzó a salir antes de que la lancha se hundiera. Porque varios compañeros se dieron cuenta que la lancha iba para abajo y salieron, corrieron y él fue uno de esos que saltó y se salvó. Qué historia tan vasta, Dani. Y desde ese día, pues sí, todo ha sido muy diferente para mí. ¿Por qué cambió? ¿Qué cambió desde ahí en adelante? Cuando uno siente como ese fin tan cerca que cambia en uno, Dani. Sí, pues es como un despertar, o sea, es un momento en el que a partir de ahí yo empecé a ver las cosas de otra manera, me volví una persona mucho más tranquila, una persona de pensar mejor las cosas. Yo de pronto actuaba de una manera muy, muy impulsiva y muy, como lo dijera, muy imprudente en algunas ocasiones. Entonces después de este momento uno aprende pues como a valorar más cosas y a estar más consciente de todo lo que pasa. Entonces sí, en realidad fue una experiencia muy enriquecedora. Mucha, pero muy difícil, ¿no? O sea, te emocionas un montón y te pesa acordarte otra vez de ese momento. Dani, ¿siempre fue la música en tu vida? Es decir, cuando uno habla de tu papá, pues para tu papá siempre ha sido la música porque ha sido compositor, arreglista, productor de muchas canciones muy famosas. Lo que pasa es que los productores, digo yo, que no tienen la suficiente relevancia en los discos y en las canciones que uno oye todos los días, porque pues el que canta es el protagonista, pero si no existieran, las canciones no saldrían así de chéveres. ¿Tú siempre quisiste dedicarte a esto? O sea, rodeado como de música siempre. ¿O en algún momento pensaste hacer otra cosa? Yo desde que tengo uso de razón soy muy melómano y desde que tengo 5 años yo escucho que en mi familia dicen, ay, Daniel canta, mira cómo canta Daniel de bonito. Entonces yo siempre tuve ese sueño y mi papá siempre fue mi héroe. Yo quería era ser como mi papá, yo quería era tocar la guitarra o el bajo. Yo en unos inicios no tenía aspiraciones de cantante, pero pues sí escuchaba que Daniel cantaba bien.
Y yo fui creciendo y pues el discurso de mi papá era que ninguno de sus hijos iba a estar en la música. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la música desde muy niños. Mi papá prácticamente desde los 8 o 9 años tocando el bajo y la guitarra junto con sus hermanos mayores. Y recibieron mucho rechazo. El vallenato en esa época no era muy bien visto en el interior del país. Él decía, no, pues yo pienso que ustedes deben tener las oportunidades que nosotros no pudimos tener, que es entrar a una universidad, ser profesionales, tener un diploma de profesional, y así van a tener algo más seguro en la vida que la música, porque pues en la música hay que contar con muchos factores, a pesar de que tú tengas el talento, las posibilidades, los contactos, la inversión, puede ser que no funcione. Entonces él tenía pues para Ese sus miedo. hijos ese discurso, y pues sembró eso en nosotros, y en mí sembró como una especie de dilema, porque entonces yo decía, bueno, sí, yo tengo que entrar a la U, pero ¿a estudiar qué? A estudiar que te guste. ¿A estudiar qué? Porque cuando yo veía las dinámicas de la mayoría pues, de estudiantes, cuando estábamos para allá noveno, décimo, que bueno, ¿tú en qué te proyectas? ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Tú pensabas? Yo veía a los muchachos, arquitectura, medicina, biología, y yo no, a mí nada de esas cosas me despierta una pasión, porque la pasión siempre me la despertó fue la música. Pero pues como tenía ese discurso, la música yo no la podía expresar libremente. O sea, yo estaba cantando con un amigo canciones ahí que salían de Los Gigantes en esa época, y cuando llegaba mi papá, yo, ¡ey, No. éramos así, éramos así, entonces habían instrumentos en la casa, y yo llegaba y cogía la caja y empezaba, y mi papá escuchaba, ¿será que es que Hugo está tocando allá? Y cuando se empezaba y se asomaba, ¡hey, Daniel! ¿Te quedas con eso? Acá, hermano, si usted quiere la música, o toque guitarra, o toque acordeón, o cante. Y se ha afiebrado, porque él no nos veía a nosotros afiebrados, no nos veía a nosotros ensayar de 5 a 8 horas al día. Entonces él decía, no, es que yo soy lo que soy, porque es que yo desde niño yo cojo el bajo y eran 5 horas ensayando, entonces ustedes no tienen eso, o sea, si quieren la música, métanle de verdad. Nos veía un poquito distraídos, o sea, nos veía porque hablo de mi primo y yo, porque De Pipe Pipe y yo Calderón, siempre estuvimos muy ligados, y la música pues nos mantuvo muy unidos, y siempre la fuimos ejecutando entre los dos. Inclusive si no fuera por él, pues yo no haría música, yo hacía música escondidas, era con él. Entonces ahí se dieron cuenta de que Daniel quería la música, y pues esa fue como mi lucha inicial, fue con mi papá. ¿En qué momento dijiste, bueno, yo definitivamente yo no quiero estudiar absolutamente nada, papá, yo quiero hacer esto y me voy a dedicar a la música? O sea, ¿en qué momento fue esa hablada? Yo no lo dije. O sea, no fue así. Yo lo fui manifestando. De a poquitos, de a poquitos. Yo dejé que me matricularan en la universidad, bueno, lo hice yo mismo, yo dejé que todas esas cosas ¿Y a pasaran. estudiar qué, Dani? En ese momento, pues la carrera de moda, la que estaba en su boom, como decir en este momento, la carrera en ese momento es la de marketing digital. Hoy en día Ajá, todo el mundo sí, es que marketing todo el mundo digital. quiere, sí. Y en esa época era ingeniería de sistemas. Ok. Entonces yo Bueno, me dejé llevar, porque en realidad no era lo mío, sino que en esa época venía entrando el internet y todo eso, y yo decía, no, esto yo lo sé manejar, esto no es tan difícil. Entonces entraba uno a una carrera totalmente diferente, pero pues al mismo tiempo yo tenía más atención en irme para donde Pipe a hacer maquetas, a hacer demos, porque a él le mandaban las canciones. Maquetas de música. Mi papá, mi tío, y le o sea, decían, Pipe sí nunca se inclinó por nada más, o sea, no, sí dijo la Pipe música fue muy y punto. rebelde. Pipe desde joven empezó con la guitarra, y él decía, no, yo quiero tocar en Los Gigantes. No, que usted va a estudiar. No, yo quiero Los Gigantes o la guitarra. Que no, que usted va a estudiar. Entonces él no entró a la universidad y empezó a tocar con otros grupos, con Eli Osorio, Pero Miguel necio. Fuentes. Entonces lo veían, hey, pero este pelado, mira, está tocando allá con otros. No, pues para que toque con otro, entonces mejor traigámoslo para acá. Entonces trajeron a Pipe, y Pipe estuvo un año en Los Gigantes, y luego entré yo. Y yo veía a Pipe la guitarra, y yo O sea, decía, que tú uy, Pipe duraste un cumplió año, nuestro sueño, pero tú que era estar en Los Gigantes. Tú duraste un año entonces Afuera, estudiando, sí. pero estudiando estos sistemas. Sí. ¿Y cómo te fue? Mal. No era tan fácil. Te ibas con los amigos a jugar póker en lugar de estar en clase, Daniel. No, en realidad fue una época en la que yo me sentía un poquito presionado y cero motivado, entonces Sí, no era lo tuyo. no era lo mío, entonces yo no sentía ganas de ir a la universidad, yo sentía ganas de ir a hacer música,
y estar en una tarima, pero pues yo nunca tuve esa preparación artística ni musical, entonces yo no tenía esa autoridad de decir, no, es que yo quiero en la música, porque yo por dentro de mí pensaba, es que si mi papá no quiere que yo esté en la música, de pronto es porque él cree que yo no sé lo suficientemente bueno. Ay, o sea, tú Entonces, pensabas que era un tema de talento. exacto. Y no era tanto de talento, sino de preparación. Claro. Él decía, es que no está preparado, él está en el colegio. Entonces era entendible porque pues para tú estar en una tarima necesitas estar preparado, tú necesitas saber. Yo me acuerdo de mi primer evento que yo no sabía ni coger el micrófono, yo no había estudiado nada de técnica vocal, entonces yo no sabía utilizar mi voz. Yo entonaba por el don que Dios me dio, pero pues a la hora de hacer técnica no me salía. Entonces yo hacía 2 canciones y a la tercera ya... Ya no tenías voz, claro. Exacto, porque no entonces a eso tenías era lo que se técnica. refería a mi papá en cuanto a que yo no estaba preparado. Al año dices, ahora sí, no, esto me fue muy mal. ¿Perdiste semestres o qué hiciste? Sí, ¿Qué pasó? no, yo perdí el primer semestre No. y bueno, vamos a repetirlo. Pero cuando empecé a repetirlo, pues ya estaba muy avanzado lo del proyecto con mi primo y ya yo sabía que mi papá y mis tíos estaban escuchando las canciones que yo grababa y estaban a punto de tomar una decisión. Entonces yo ahí sí que me desconecté totalmente de la universidad. Yo principalmente pensaba que era que mi papá tenía pensado conmigo un proyecto estilo Luis Mateus o estilo Nelson Velázquez y Los Inquietos, que fueron artistas que él descubrió y que les hizo una producción y después llegó una disquera y compró el producto y se fueron. Porque no pensé, no lo veía viable yo entrar a Los Gigantes, porque siempre veía yo a Los Gigantes como fue pucha, como el gran combo Sí, de Puerto claro, Rico, o sea, una eso vaina era una de cosa. caballos, de grandes, y yo estaba muy pelado. Entonces yo, bueno, mi papá de pronto no me querrá para Los Gigantes por lo joven que estoy y lo inmaduro y poco preparado, pero de pronto para un proyecto inicial y empezar una carrera, puede que sí, eso era lo que yo de pronto pensaba. Después de que ellos se fueron por una gira por Europa y se fueron escuchando todas estas canciones que yo había grabado, entre esas Vivo por ti, No lo entiendo todavía, Entre amigos, que son canciones que están incluidas en mi primer álbum. Y cuando llegan, pues me llegan con esa noticia, Dani, ¿qué? ¿Cómo vas con las canciones? ¿Sí las has ensayado? Porque pues el miedo de mi papá era que yo sí pudiera cantar las canciones en vivo como se escuchaban en la grabación, porque eso es el Pero verdadero tu papá reto. súper El verdadero reto del protector. cantante es pues en un estudio uno puede por pedacitos hacer una canción, lograrla, pero ya tú pararte y sustentarla por completo es pues lo que El necesita, reto, el realmente reto. reto. Entonces él, ¿cómo vas? ¿Sí las has ensayado? Tal. Yo, sí, claro, claro. Bueno, vamos para el estudio. Y yo, sí, y eso, no, vayamos a grabar el repertorio para el nuevo álbum de Los Gigantes. Ay, Dios mío. Y cuando él me dijo eso, yo como que, uy, a mí, yo sentí una explosión de euforia. Por eso yo digo que yo no fui el que lo dije nunca, porque pues yo no tenía esa autoridad. Entonces se llegó como a esa conclusión, a esa decisión por parte de mis tíos y mis primos que estaban presionando a mi papá y le decían, hey, Iván, pero si estamos pensando en cambiar de cantante o agregar un cantante nuevo, porque la idea de mi papá era añadir un cantante nuevo a Los Gigantes, y estaban haciendo casting, buscando por aquí, por allá, en Valledupar, que esto, que lo otro, y había muchos cantantes muy buenos, pero que no se acoplaban al estilo de Los Gigantes, porque tú sabes que nosotros tenemos nuestro estilo y no es para cualquier cantante. Y entonces ellos le decían, hey, pero ahí está Daniel. Ahí está Daniel, ahí O está sea, tus Daniel, ahí está tíos Daniel. presionaban. Escúchalo, escúchalo, mira cómo las canta de bonito. Hasta que al final se dio Oiga, pero y Iván, así fue mi entrada a Los Gigantes. Iván, no creas, fue un papá entonces súper presente, Dani. O sea, porque uno ha escuchado siempre que los artistas, los grandes artistas, los compositores, los músicos, pues nunca tienen tiempo para su familia. O sea, pues tienen que hacer tantas cosas, tú mismo lo has dicho ahorita, que pues no tienen tiempo de estar en su casa, pero tu papá sí fue un papá muy presente, o sea, estaba pendiente de ustedes todo el tiempo. Así es, Laurita. Inclusive, esa es la respuesta a muchas críticas que tuve yo en un principio, porque pues lo que decían era que yo estaba en el grupo era porque era el hijo de Iván. Claro. Y no sabían la lucha que tuve que hacer yo para poder entrar Para que al él dijera grupo. que sí. Exactamente. Y Dani, ¿cuántos hermanos tienes tú? Bueno, yo soy el mayor. Entre mi mamá y mi papá solo estoy yo. Eres Se hijo único. separaron, sí, exactamente. Mi mamá tiene una hija, entonces tengo una hermana por parte de mi mamá. Mi papá tiene a Iván Andrés, a Jorge Adrián, a Liliana Andrea
y a Maximiliano. Entonces tengo 5 hermanos y yo 6. Okay, son 6. ¿Se reúnen? ¿Ustedes son unidos entre ustedes? O sea, o no los ves mucho. ¿Cómo es la relación con ellos? Sí, sí nos vemos mucho. Ahorita mismo Iván Andrés se decidió también por el camino de la música. Él ahorita mismo está cantando vallenatos y yo fui el que, entre mi papá y yo, pues decidimos darle la mano inicialmente. Yo apenas vi que él quería la música y lo vi emprendiendo y haciendo otras cosas para ahorrar e invertir en la música. Yo le dije, hey, yo te ayudo, dale, graba conmigo. Yo no voy a hacer que hagas un camino súper largo para poder estar a la altura de un artista como yo para que puedas grabar conmigo, porque pues así es esto. Yo te doy la mano porque tú eres mi hermano, o sea, tú no vas a tener esa necesidad porque eres hijo de mi papá y eres mi hermano. Entonces yo le di ese empujón inicial, grabamos una canción, luego él hizo un proyecto muy bonito que son puras canciones escritas por mi papá, que le ha repartido a otros artistas y pues ese es el proyecto inicial que él tiene. Ahí está Jorge, que está en Estados Unidos, mi hermana Liliana Andrea, que también está ahí con su emprendimiento, mi hermana menor también muy juiciosa con la mamá, con mi mamá, y Maximiliano vive en los Estados Unidos y cuando tenemos la oportunidad de ir nos vemos y así yo llevo a mi hija y nos vemos con el otro hermanito que él tiene y vamos a Disney y los invito y así. Pero Entonces, las pues, niñas no son se dedicaron a la relaciones muy música bonitas. nunca, ninguna. No, no, no. Nunca ninguna le dio por ahí. Dani, a ti te conocemos como artista, te conocemos, mira, de estas luchas creo que muy poca gente sabe, pero no es fácil, así uno tenga a su papá muy famoso y muy lo que sea, miren la cantidad de cosas que pasan en la mitad para poder llegar a lo que es, por eso uno nunca puede decir, ay, es que ese puesto se lo ganó porque es el hijo, el primo, el amigo de, porque nadie sabe lo que nadie tiene que pasar para lograr sus sueños. Entonces, digamos que esa sensación o esa necesidad de desvirtuar esos logros de alguna manera, porque sí, porque no sé por qué razón la gente hace eso, pues no está bien porque por dentro hay un montón de luchas. ¿Cómo eres? Bueno, te conocemos en ese ámbito, pero ¿cómo eres tú, por ejemplo, como papá? Acabas de mencionar a tu hija, que tiene ahorita ¿cuánto? Agustín tiene 5 años y mi hija mayor Daniela tiene 19 años. 19, parece tu hermana, Dani. ¿No? Sí, 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 prácticamente. Parece tu hermana. La llegada de esa niña, ¿en qué te cambió? Bueno, la llegada de mi hija Daniela llega en un momento, eh, llega cuando yo estaba comenzando mi carrera, en realidad. Daniela es hija de mi primera noviecita, María Clara, que la conocí cuando yo me fui a vivir con mi papá, como a los 11, 12 años. Y fue ese noviazgo pues como de toda la infancia y una época muy bonita. Luego ya después uno va abriéndose otros pensamientos, otras cosas y pues bueno, Daniela llegó en un momento inesperado en realidad, pero pues fue un regalo de Dios para mí. Me ha motivado mucho, me ha motivado un montón, aunque no voy a negar que me perdí muchos momentos de ella La situación. por situaciones de la carrera y de juventud. Yo era muy joven también y de pronto necesitaba mi espacio, tenía necesidades que me hacían ausentarme bastante durante muchos años. Hoy en día pues ya mis necesidades son muy diferentes, Daniela en este momento vive conmigo y pues con la llegada de Agustín fue que yo me puse a pensar un poquito más en todo lo que pasó con Daniela y yo dije, no, en realidad esto no puede ser así, yo quiero estar más tiempo con mis hijos, quiero compartir más, quiero verlos crecer, quiero verlos la mayor cantidad de tiempo posible cuando se duermen, cuando se levantan, cuando van al colegio, cuando llegan. Entonces con Agustín estoy como tratando de remendar todo lo que no hice con Daniela y pues en realidad no me siento del todo bien hablando de esto y pues nada. Es muy bonito, o sea, es tremendo poder tener que pensar en estas cosas, pero pues nada, en realidad ahorita estamos pasando un buen momento. Mira, Dani, quiero que veas esto. Pues la verdad, como haber crecido como un poquito con la ausencia de él, había sido muy difícil
porque se sentía como un poquito esa falta de papá, pero él siempre trató lo más que pudo de poder estar ahí con uno, también con ayuda de la familia, que me ayudaron mucho a entender la razón de él, porque no podía estar todo el tiempo conmigo, que fue algo que terminé entendiendo con los años, gracias como a que con los tiempos cambiando, él también tuvo esa oportunidad de pasar más tiempo conmigo y no tener que estar lejos y poder comunicarnos. Entonces, a pesar de que pudo ser difícil, como esos primeros años, es algo que supimos sobrellevar para tener como una buena relación y que esa ausencia no se haya sentido tan fuerte durante todos estos años. Bueno, sus cualidades de padre han sido como tener ese entusiasmo de pasar tiempo con uno, como el tiempo en familia es algo que se disfruta bastante, ya sea solo conmigo o con mis abuelos, con tíos, con mi hermanito, como esas ganas de pasar tiempo en familia y de estar juntos, también como esas ganas de querer interesarse en cosas que a uno le gustan o de mostrarnos intereses que él tenga para ver si los compartimos y así como podamos tener cosas en común, y también como esa energía positiva que siempre tiene, que me ha ayudado bastante como para poder sobrellevar muchas cosas en la vida, también que ha sido un apoyo muy grande en todos los sentidos a la hora de ir creciendo. Hoy en día estoy agradecida con él, como con la paciencia que supo tenerme por muchos cambios que yo pasé a lo largo de mi vida. Fue un reto para él tener una hija, entonces como tantas cosas diferentes que teníamos, he estado muy agradecida como con ese entendimiento y como esas ganas de querer interesarse en cosas que a mí también, para que podamos tener como cosas en común, que podamos hablar y compartir espacios, ya sea que nos gusten a ambos o sean cosas que a mí me gustan y que él quiera disfrutar conmigo para que tengamos estos momentos. Te mando un abrazo muy grande, un beso con todo el cariño del mundo, que te vaya muy bien y que por favor puedas volver a salvo. ¡Divina! Dani, yo te conozco el corazón tanto porque te conozco tantos años atrás, que yo sé que esta es una situación que seguramente no era la ideal, pero también es una oportunidad de aprender. Yo creo que uno con los hijos, pues primero estrena el corazón, creo que eso es lo más importante. Yo creo que para ti, me atrevo a decir que no hay nada más importante que tus hijos hoy en día, ella y pues Agustín. Así es, así es. Que ella se exprese así, que ella entienda, que ella dice, ahorita en este video yo entiendo, yo ya pasé por ese proceso, ¿te da un poquito de tranquilidad? O sea, ¿se siente bien oírlo? Un poquito, sí. Sí, porque pues, oye, es muy conmovedor verla hablar de esa manera, porque ella es una niña que no le gustan las cámaras, no le gusta una foto, no. Por ejemplo, yo le digo, mi amor, hagamos un TikTok. Ay, no, yo no hago TikTok. Entonces, verla pues interactuar y decirme esas cosas que a lo mejor no nos las decimos de frente, pues por lo mismo, por lo mismo que hemos vivido, pero pues nada, yo tengo la ilusión y la esperanza de que todo eso se puede cambiar, que todo eso se puede mejorar, de que todo eso se puede sanar y eso es mi propósito para, y ella lo dijo. Lo que va. Ella dice que sí. ¿Cómo fue la llegada? Tú tuviste también un periodo, Dani, digamos que esos retos que le pone a uno la vida, que la gente, yo siempre digo que este programa tiene un alma y el alma es mostrar esa parte vulnerable de los artistas, ¿sabes? Porque todo el mundo lo ve a uno y dicen, ay, pero a ese que le puede salir mal. Tenía todo. El papá famoso, el papá en la música, el papá le ayudó pues en su carrera.
Problemas o situaciones difíciles nunca pasó. Entonces la vida es perfecta, la vida de Daniel es perfecta. ¿La vida de Daniel es perfecta? No, 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 no. No, en realidad hay muchas cosas que la gente no sabe. Y sí, es bonito poder tener este espacio para poder dar como una especie de lección, porque en realidad la vida es así para todos. Por más que vean a una persona teniendo éxito, pues lo estás viendo, es porque tiene éxito, pero si te pones a mirar para atrás hay una gran cantidad de sacrificios y de preparación y de fracasos y de rechazo. Y pues para nosotros tener la valentía de estar nuevamente acá es algo pues que es de admirar. Dani, tú en esas primeras épocas, pues cuando nace tu hija Daniela, cuando todo esto sucede, teniendo un papá tan presente como Iván, ¿tuviste algún episodio difícil? Es decir, difícil como de estar cerca de, no sé, mucho trago, muchas drogas de pronto, mucha rumba, mucha fiesta, ¿o tu papá contuvo esa situación mucho? Yo pienso que uno de los momentos más difíciles de mi carrera no fue debido a las sustancias, no fue debido a ninguna de las sustancias, aunque yo no voy a negar de que yo desde los 13 años estoy tomando cerveza, guaro, whisky y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, yo era de los primeros que me emborrachaba, yo llegaba y a tomarme 3 vivos enseguida porque me gustaba llegar y estar de una vez en Prendido. temple y sí, y no era, yo por ejemplo llegaba a una discoteca y yo decía, bueno, pero la gente ¿por qué se demora tanto en pararse? ¿Sabes? Esperando a que les coja como que la vaina. Trago. En cambio yo era de los que llegaba y parado de una. Claro. Entonces ese era el flow mío y yo decía, no, yo sí salgo es a tomar. Yo no salgo que a sentarme y a tomar sodita, no. Hablar. No, no, yo salgo es a tomar y pues yo me dejé coger un poquito de ventaja del alcohol en cuanto a mi vida diaria, porque pues sí, al principio con la desinformación y bajo la ignorancia de que si estás nervioso en un evento antes de, de subirte, pues mis nervios y mi ansiedad radicaban era en la poca seguridad que tenía en mi voz, porque no tenía preparación. Entonces, no, que los traguitos para relajarse. Relajarse. Entonces empezaba con eso y pues fui notando con el pasar de los años que yo entre más tomaba, me desinhibía mucho a la hora de un show, gritaba mucho, al otro día estaba más disfónico de lo anterior, aparte de que con el pasar de los años el guayabo me empezó a dar mucho. Entonces hubo un momento en el que a mí ya no me estaba dando, a mí no me estaba dando, estaba como unos 8 o 10 kilos por encima de lo que yo normalmente pesaba. No. Hacía 3 canciones y me sentía cansado. Por otro lado, pues yo escuchaba que la gente me decía, bueno, es que si tú quieres esto, tienes que dejar esto. Me decían, Claro. tienes que dejar de tomar. Y yo, no, yo no voy a dejar de tomar. No, yo decía, no, yo cómo voy a durar 3 meses sin tomar que para empezar un proceso de cambio, desintoxicación, sí, de no. desintoxicación. Y yo, no, 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 no. Entonces yo la pasé así como hasta los 30. Como a los 23, 24 años, empecé a sentir mucha falencia en mi voz. En mi voz yo sentía que no me daba para un show completo. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, tengo que tomar acción, tengo que tomar acción. Empecé a estudiar técnica vocal, empecé a cambiar hábitos, dejé de tomar tan excesivamente y tan seguidamente. Hoy en día yo no voy a decir que yo no me tomo un trago, pero en realidad yo sí puedo tomarme un trago las veces que quiera, sino que en esa época se me iba la aguja. Yo pensaba que iba bien y hay un trago Que ya no es el del que uno está al bien. otro Sí. ya tú pierdes el conocimiento y tú te enlagunas y tú la embarras es con las personas que más quieres, con las que más te quieren. Al otro día todo el mundo acordándose de la fiesta y riéndose de todas las barrabasadas que uno hizo y uno sano. Entonces se da cuenta uno de todo eso y uno dice, no, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Mi papá, pues mi papá siempre me exigía en la disciplina del canto. ¡Ey, ey, ey, ey! Pila, afina, afina, pila, está roto, está roto. Entonces ¿yo cómo hago para poder estar 1 hora y media, 2 horas en una tarima Y sentirme bien. y no porrearme y no sentirme ronco? Papi, la técnica, la técnica, la técnica. Y uno a veces no cree, no, yo no quiero estudiar técnica porque me van a enseñar a cantar ópera y yo no quiero cantar ópera, yo quiero es cantar vallenato. Eran las cosas que yo pensaba. Pues, luego de que yo empecé a estudiar con Mirabai González, Mirabai Montoya, perdón, Mirabai Montoya.
mi profe y la profe de Pipi, la profe de una gran cantidad de artistas que han salido al ruedo. Y pues tengo mucho que agradecerle porque en realidad me ayudó mucho, me ayudó mucho. Se desapareció esta inseguridad a la hora de montarme una tarima, aunque la ansiedad no se me quita porque pues es normal. Esas o sea, cosquillitas, si no las sientes ya no hay nada. Exacto, pero ya yo no voy pensando en como que, ¿será que hoy sí me sale la voz bacana? Porque ese era mi estrés. Entonces, de lo que aprendí con la profe me ha servido mucho. Hoy en día lo sigo practicando porque pues, de eso se trata. Es como cuando tú vas al gimnasio, si tú dejas de ir, pues... Ah, no, ya eso es más rápido que inmediatamente, sí. Exactamente, entonces pues ahí fue donde yo dije, bueno, hay que hacer... Pero Dani, ¿pasó algo? O sea, es decir, ¿tocaste fondo en algún momento donde tú dijiste, no, ya, hoy es el último día? Sí, pues para mí tocar fondo en eso fue que yo tenía que seguir con un evento en Manizales, por decir, y faltaban 45 minutos de show y yo ya estaba sin voz. Claro. Entonces me tocaba, y los coristas ayudando, mi papá me miraba y todos nos miramos y uno dice como, ¿qué más ¿Qué hago? más hago? Y yo terminé y pues la gente me pedía fotos, pero yo por dentro mal y yo salí de ahí, salí a llorar. Y yo, pues, para mí eso fue tocar fondo, porque fue como algo de que no creía que iba a pasar. Yo decía, no, a mí esto no me va a pasar. Yo puedo con todo. Exactamente. Entonces dije, no, aquí yo tengo que prepararme. Y sí, en realidad fue ese momento en el que yo dije, no, tengo que volverme más juicioso. Dani, si tú tuvieras que hacer un recuento, si tuvieras que decir algo de estos 20 años, pues en tu vida artística, ¿cómo podrías resumir esos 20 años? Da nostalgia, dijiste al principio. Resumir. No, es que es muy difícil uno resumir 20 años, pero pues nada, yo pienso que ha sido un proceso muy gratificante. Yo me siento muy agradecido. Yo me siento muy agradecido por estos 20 años, por todo lo que ha pasado, por todas las críticas que he recibido, por todo el apoyo que he recibido. Todo esto me ha ayudado a crecer y a entender mucho más esta carrera, esta vida, este mundo. Y pues nada, yo me atrevo a decir que han sido 20 años y ha sido una carrera exitosa. Y sí. Dani, yo nunca te había visto tan abierto como con con una parte de tu vida que es tan íntima, y quiero darte las gracias aquí antes de que se acabe que todavía falta, pero antes de que se me pase, quiero decirte que gracias, porque yo sé que no eres tan expresivo cuando se trata de esas cosas, pero pues como te digo, el alma de este programa es ese, y sí, son 20 años de éxito, 20 años de muchos aprendizajes, de muchas cosas chéveres, pero eso también ha tenido un costo personal que es chévere después de 20 años mirar y uno dice, pucha, sí, o sea, sí tuve que dejar muchos cumpleaños, tuve que dejar muchos momentos, tuve que dejar muchos periodos de tiempo de estar con mi familia. Dices que ahora estás como como recogiendo todo eso que no hiciste con Daniela, con Agustín. Y dices Agustín y los ojos se te iluminan inmediatamente. Tienes 5 añitos ahorita, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame cómo ha sido el proceso con él. Hermoso, ¿no? Con Agustín. ¿Se parece a ti? Sí, físicamente. Y mi mamá me dice que cuando yo era bebé, cuando era niño, también era así, muy activo, muy curioso, todo el tiempo queriendo hacer algo. Estoy aburrido, ¿qué hacemos? Vamos a jugar. Todo el tiempo está en clases de fútbol. Es un niño muy amoroso, muy inteligente, muy pilo. Está todo el tiempo queriendo estar con el papá. Papi, llévame a tu trabajo, llévame a viajar, todo esto. Y nada, le ha dado un aire a mi vida muy bonito, le ha dado mucha alegría. Me pongo a pensar cuando estoy con él y yo, bueno, en realidad no necesito más nada. Aquí estoy gozando, estoy disfrutando porque tiene una energía increíble. Es un niño feliz, es un niño alegre, es un niño que nos ha cambiado mucho la vida, no solamente a mí, sino a mi papá, a la mamá,
a mi mamá, pues nos renueva como esa alegría Sí, que cuando es una vamos inyección de creciendo, energía. pues, exactamente, Sí. exactamente. O sea, las Entonces, navidades y todo ya son distintas, ya hay un motivo. Claro, total. Dani, ¿qué es lo que más, o sea, es decir, cómo lo ves? O sea, tú lo ves y dices, este chinito va a ser como yo, no lo ves tan parecido en su personalidad, o sea, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy explosivo. Él es mucho más abierto que yo, sí, él es mucho más... Yo pienso que yo soy un poquito más calmado. Ahora. Bueno, será porque es ahora, sí, puede ser eso, pero no, yo pienso que él va a ser un niño una persona que yo lo voy a apoyar para que sea feliz en lo que le guste. En realidad, por ahora le gusta mucho el fútbol, le gusta la música, pues porque ve que el papá y la familia está involucrada en el medio y él me acompaña al estudio y él se mete allá conmigo y se pone los audífonos y papi, quiero escuchar. En realidad todavía no ha mostrado así, por ejemplo, como yo, porque pues yo a esa edad, a mí me decían, Dani, canta, y yo empezaba, ¿qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Y Agustín, pues hasta el momento, él no se sabe una canción completa, porque está muy disperso, pero pues en realidad no me atrevería a decir que está negado para la música, porque pues hay personas que han despertado un poquito más tarde. Pero nada, yo me lo pinto es como un niño feliz. ¿Qué te han dado los años en tu vida, Dani? También llegó en un momento muy distinto, en una edad muy distinta. ¿Cómo, además de esa inyección de energía, cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo sentiste tú? Bueno, yo lo sentí como un segundo campanazo. ¿Cómo así? Daniel, ¿cómo así? Bueno, con Daniela fue el primer campanazo. ¡Tum! Oiga, Daniel, ¿qué hubo, pues? Y ya con Agustín, como que ¿qué hubo otra vez? Pues como para abrir los ojos y en verdad ver lo importante de la vida, que es la familia, el tiempo de calidad con la familia, tu trabajo, el enfoque, que eran cosas que yo anteriormente las tenía en otros planos. Y anteriormente yo tenía otras necesidades, otras prioridades. Y cuando llegó Agustín, yo, bueno, ya no es solo uno, sino dos responsabilidades. Y pues bueno, con la conciencia de que todo cada vez sube y de que los gastos no paran por más de que ellos vayan creciendo. Entonces uno dice, bueno, no, hay que dejar tanto gasto innecesario, tanta cosa, más enfoque, más a la carrera. Yo de pronto era una persona que no estaba muy pendiente con lo que pasaba a mi alrededor y con mi carrera. Yo solamente llegaba al estudio, grababa y recibía los mensajes o las llamadas de cuando tenía que ir a los eventos y chao. Hoy en día pues yo estoy todos los lunes en reuniones, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que se lanzó? ¿Qué vamos a hacer? Todas estas cosas. Estás mucho más metido en lo que sucede. Exactamente. Dani, vamos a hablar de eso porque, claro, son 20 años de carrera, pero en este momento tienes o has tenido de número 1 3 canciones diferentes. O sea, han estado en el top número 1. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No, pues en realidad yo pienso que... ¿Todavía te sorprende o ya ni te sorprende? Sí me sorprendo porque no es fácil. Hoy en día no es fácil, nunca ha sido fácil en la música tener éxito, tener un repertorio o después de ya tener cierto reconocimiento volver a pegarla. Por eso. Pues todo lo que hemos visto y hay grupos y artistas que lo logran, entonces pues eso es lo que nosotros vemos. El artista que después de un tiempo logra nuevamente hacer un hit, es el artista que pues está enfocado y que está de lleno en la música. Y como te digo, no es fácil porque pues, no es la primera vez que lo intentamos. Entonces tú dices 3 número 1, pero pues ya yo llevo 20 años de carrera, yo he lanzado una gran cantidad de canciones que no han llegado a número 1, nosotros nos hemos desgastado haciendo marketing y promoción a cierto tipo de canciones que cuando resulta que está pegada es otra. Entonces pues yo pienso que la clave es esa, la constancia, no dejar de hacerlo, no dejar de creer, no dejar la fiebre, no dejar de emocionarnos cada que escuchamos las canciones, porque de pronto puede pasar eso, en un momento determinado, cuando tú sientes que lo que estás lanzando, el público no te lo está aceptando, entonces puedes perder motivación y emoción a la hora de escoger canciones o a la hora de meterte a escoger un material. Entonces, nada, nosotros no perdemos eso. Hoy en día yo soy una de esas personas que mi papá me está mandando canciones o mi papá todo el tiempo está escribiendo y recibiendo
y las tiene en el estudio. Entonces yo cuando tengo la oportunidad de ir al estudio siempre me dice, escucha esto, a ver qué te parece. Y yo me dejo guiar es de mis emociones, de lo que me dice, de la tonalidad rara, del arreglo diferente, de la melodía bacana, de una letra que uno diga, uy, está hablando de algo bacano. Entonces, realmente, pues es eso, ponerle pues como la gestión tuya completamente a la hora de hacer la música y esa pasión y ese entusiasmo yo le heredé de mi papá, porque pues yo lo veo a él desde que tengo uso de razón con ese entusiasmo y esa alegría al ir todos los días a un estudio. Él es una persona que está todos los días de 2 a 7, 8 de la noche en el estudio plasmando sus ideas, reuniéndose, le llegan artistas, le llegan canciones, está todo el tiempo ahí, entonces realmente es motivante. Yo conozco a tu papá, tú sabes lo que yo quiero a tu papá, ¿no? O sea, de verdad es de mis personas preferidas en el mundo, lo quiero decir. Él sabe, y ustedes saben, todos saben. ¿Y cómo no iba a estar el papá aquí, en la sala? A ver, los retos más grandes que ha tenido Daniel, pienso que fue como la metamorfosis de la universidad a una tarima, a enfrentarse a un público al cual él no estaba acostumbrado ni nada, aunque lo tomó con mucha madurez, con mucho profesionalismo, y ante todo tuvo como esa capacidad de afrontar su nuevo rol, sin que se le subiera a la cabeza, sin que de pronto la fama o el reconocimiento lo atropellara. Ese fue el reto más grande, porque era un adolescente, tenía 18 años. A ver, orgulloso de Daniel, estoy muy orgulloso de él por eso mismo, por su cordura, por su capacidad de asimilar todo este entorno de la música, de la fama, del reconocimiento. Una persona muy tranquila, muy cuerdo, de muy buen corazón ante todo, un poquito tímido, a veces la gente piensa que es creído, pero más bien mi hijo es un poco tímido. Cuando ve la cámara y la tarima le toca vencer todos esos miedos, pero ahí está. Hijo lindo, te mando un abrazo, un beso bien grande, te felicito por ser la persona que eres, ese padre abnegado y dedicado que eres, ese buen hijo, ese buen hermano, buen de todo. Un beso, mi hijo. ¡Divino! Te amamos en la sala. Y no, tu papá es una cosa. Si yo me lo disfruto desde lejos, yo no me imagino tú, ¿te sientes orgulloso del papá que tienes? Claro, no, él sabe que yo lo amo, que siempre fue mi primera motivación y lo sigue siendo, porque cuando tienes un gestor de este calibre y tú lo ves como lo que te acabo de decir, que es una persona que siempre está ahí, que siempre lo está intentando, que siempre tiene esa energía, esa alegría a pesar de todo lo que pasa, realmente nada, es indescriptible poder compartir, trabajar con él. Qué Las personas, yo me doy cuenta que las personas cuando lo conocen sienten una idolatría impresionante con mi papá, son maestro. Entonces, bueno, en realidad es algo que yo aprecio mucho, poder compartir mi tiempo, mi trabajo, la tarima y tenerlo ahí como guía, como asesor, como gestor, prácticamente también es mi manager. No, pues qué, o sea, qué privilegio, pero además nunca, o sea, tú puedes tener la seguridad de que jamás va a ser algo que a ti te haga daño porque pues es el papá, entonces has tenido realmente una fortuna muy grande. Dani, es la primera vez que Silvestre entrega una canción de su autoría para que otro artista la cante. Eso es como entregar un hijo más o menos, o sea, es tener de verdad la seguridad de que esa persona la va a tratar como uno la hubiera tratado, o sea, yo me imagino que para los compositores es así. ¿Qué le hiciste tú a Silvestre para que soltara esa canción? No, un saludo muy especial para mi amigo Silvestre, para mi ídolo también, porque es una persona de admirar. A pesar de que somos más o menos contemporáneos, Silvestre tiene más o menos 20, 22 años de carrera, empezamos más o menos igual. Siempre despertó mucha admiración en mí desde que empezó y en mi papá. Entonces luego nos conocemos y él también llega con esta emoción y con esta admiración por el trabajo de mi papá, no solo con Los Gigantes, sino por todo lo que ha hecho y llega a hacerle todos los arreglos con la boca que mi papá plasmó en el vallenato. Entonces se forma una amistad y un vínculo pues casi familiar, diría yo.
Entonces Silvestre llega a Medellín y él tiene que llegar al estudio. Claro. Si Silvestre tiene una gira de medios, tiene que llegar al estudio. Si tiene concierto en Medellín, él tiene que llegar al estudio. Escucha canciones, nos tomamos unos tragos, compartimos gustos musicales. Y en esa última llegó, que tenía la gira de conciertos en Medellín, y en medio de esa me dijo, yo estoy haciendo una canción y ahorita que te veo, esa canción está pintadita para que tú la cantes, ¿a ti te gustaría? Y yo por dentro, sin escucharla, yo, sí, obvio. Lo que Pero sea. cántala, yo la escucho a ver si me gusta. A ver si sí, de pronto. Y cuando sale de Silvestre con primero vuelve, Juancho con Silvestre, antes de que yo vuelva contigo. Me aburriste, ya no soy el mismo, me acabó tu inestabilidad. Y empieza a guitarrear ya, y nosotros a escuchar ese aire y esa cadencia que uno siempre busca. Nosotros nos hemos caracterizado por vallenato romántico, vallenato moderno, pero a nosotros también nos gusta la esencia y nos gusta el vallenato tradicional. Y muchas veces no es fácil encontrar estas composiciones. Y pues Silvestre, nadie sabe más a vallenato que Silvestre. Y Silvestre es de componer poco, tiene pocas canciones grabadas en su autoría y las ha convertido en éxito. Y pues cuando yo escuché esta canción, yo no, la verdad, pues fascinado, matado yo de cantarla, yo matado de cantarla, es algo como lo que hemos estado buscando hace mucho tiempo, sonar de esta manera. Y no, pues realmente la canción, la historia que sigue ya es un poquito tergiversada y complicada de contar, pero ya después de todo esto, los comentarios que hemos recibido con esa canción han sido muy positivos por lo que te acabo de decir, porque nos hemos caracterizado por hacer música romántica y pues ahí la forma de cantar es un poquito diferente a cuando nos metemos a cantar este tipo de vallenato. Entonces Claro. se llega todo este tipo de halagos y comentarios. Uy, Daniel, estás cantando vallenato, ahora sí, qué Ahora vaina sí, ahora buena. sí. Dani, sé de primera mano que vas a sacar una cumbia. Cuéntame cómo así que una cumbia, ¿por qué una cumbia? Ay, ¿cómo así? ¿La Ah, cumbia? yo lo sé todo. ¿Cómo así? ¿De no, dónde ese es saca otro usted programa. esa información tan Sí, confidencial? para que veas tú, para que veas tú. ¿Ah? Yo sé cositas, yo sé cositas. Ay, la verdad me va a poner aquí a hablar de cosas que no debo. No, ay, sí, sí debes, porque estás aquí. Tú sabes que estás en tu casa, Daniel. Está bien, pero con una promesa. Ay, Dios mío, esas promesas que me pide Daniel. Mira, no me ha dicho qué es y ya sentí aquí como cosquillas que me va a pedir. No, pues ya como se me metiste al rancho así y como el proyecto apenas está en pañales, puedes participar. Ay, yo, haciendo Claro que sí. ¿qué tengo que hacer? Como Y tú no, ya me y debes además una, como tú me debes una de hace un tiempo. Mírame tú te aprovechas de mí porque sabes que no te voy a decir que no. Y al aire menos. ¿Qué tengo que hacer? Como tú ya me debes a mí una de hace mucho tiempo con Yo Te Vi, porque para los que no saben, el video de Yo Te Vi donde yo saludo a Laura, ahí Laura iba a ser la protagonista del video. Sí, pero se atravesó Rey con... Se atravesó de Entonces, todo, se atravesó sí, de todo, entonces sí, me bueno. dejó a mí por allá y yo me enojé Sí, y sí, duramos un dejé de tiempo hablar sin un montón de hablar. tiempo. ¿Qué tengo que hacer? No, pues cumplirme, ¿Qué quieres que haga, pues que hagas el Daniel? video conmigo de lo que me estás preguntando, de una cumbia que tenemos nosotros en el estudio, que compuso mi papá, que te la quiero mostrar ahorita y pues nada, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el estudio. Tenemos un álbum completo y pues el primer lanzamiento va a ser una cumbia, porque pues la cumbia es hermana del vallenato. Nosotros pues como artistas vallenatos nos sentimos avalados para poder cantar cumbia y pues hoy en día la cumbia la están cantando la mayoría de artistas en el mundo. Entonces, si Daniel Calderón y los Gigantes vamos a grabar una cumbia y la protagonista del video va a ser Laura Acuña. ¡Ay, no, Dani! Dios mío, ¿yo qué te puedo decir a ti? Además, qué chicharrón. Pero bueno, que a uno a los 50 le digan que si quiere hacer parte de un video, ya eso es un halago. Entonces, sí, Dani, cuenta conmigo. Vamos a hacer el video y se los vamos a mostrar en primicia. ¡Eso! Uno Por con fin, 50 años fin. ya. Uno con 50 años ya, Daniel, no te da pena. O sea, de verdad, yo espero que eso salga muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mentira, no les vamos a hacer spoiler de nada, se lo tienen que esperar. Lo tienen que esperar y verlo. Dani,
Tú sabes lo que te quiero a ti, lo que quiero a tu familia, lo que quiero todo lo que los rodea, porque la verdad es que ustedes no solamente le han dado mucho a la música colombiana y a los colombianos, sino que como seres humanos son, toda tu familia es una belleza. Tú tienes un corazón inmenso, grandísimo, noble, bonito, sincero. Así es tu papá, así es tu hermana, así es toda la gente que conozco de esa casa. Así es que esta es tu casa. Y ahora ya me embalaron con un video. Ustedes váyanse a dormir, señoras y señores, que les va bien esta semana. Daniel.